Psicología y Sociedad presenta. Ya que estamos en ese tema del castigo y que sabemos que ese castigo que la gente entiende como bueno, que no es bueno, entonces, si esa parte es una mala práctica, ¿cuál sería o cuáles serían métodos adecuados y correctos que nosotros pudiéramos mencionar para educar a nuestros hijos? En este sentido, estamos hablando de términos general, pero ahorita quizá hablemos un poquito sobre estos chicos cuando entran en la adolescencia, que eso tiene otro matiz. Tú sabes que Sí, entra la parte de la rebeldía y todo eso. porque no es lo mismo tú criar a un niño pequeño que criar a un adolescente. No. Son técnicas totalmente diferentes. Completamente diferente. El adolescente ya quiere comenzar a sentirse independiente, adentrarse a la vida Exacto, adulta y a todo eso. conocer cosas. Pero hablando en concepto general, cuando hablamos de entonces corregir de manera adecuada, para quitar el concepto del castigo, porque el castigo como tal ya es dañino. Entonces, ¿cuál sería una manera correcta de criar, de educar a estos hijos? ¿De qué manera yo, por ejemplo, esos comportamientos que no son adecuados, entonces yo los corrijo? No, dejando de usar el término castigo, ¿cuál sería el término que debería usar? Consecuencias. Consecuencia, lo que mencionaste. Consecuencias. ¿Cómo deberían ser esas consecuencias? Acuérdate que cada acción trae una reacción. Sí. ¿Qué es lo primero que deben de entender los padres? Que el niño desde que nace hay que enseñarle a que reconozca sus emociones. Y como seres humanos tenemos 5 emociones, que eso es innato, que eso es normal para todo el mundo. Que es la ira, que es el miedo, que es el asco, que es la tristeza y que es la felicidad. Son emociones que las tenemos nosotros, pero no controlarlo. ¿Cómo yo le enseño a mis hijos cómo manejar esas emociones en un momento X? Que no te haga daño a él ni haga daño a un tercero. ¿Entiendes? Que cuando yo tengo una ira, ok, es normal que tú tengas ira, pero no maneja esa ira que no se convierta en violencia. ¿Es correcto que un padre en un momento dado o una madre que se sienta, ya que tú tocas el tema de la ira, corrija estando en ira? ¿O el padre o la madre, a pesar de lo que el hijo haya hecho, independientemente del grado de lo que el hijo haya hecho, debe esperar a estar calmado? ¿O él puede corregirlo en ese mismo momento y teniendo la capacidad de controlar una ira? Porque si estamos hablando de ira, entonces se supone que hay una evidencia. O es una ira entonces que puede tener a lo interno y poderla controlar y no dejarla salir, para poder entender. Fíjate, yo te voy a enseñar una técnica que se utiliza para que los padres le enseñen a sus hijos. Yo reconozco que tú tienes ira porque algo te molesta. Tú lo puedes sacar sin hacer daño. Muy bien. Puedes llorar, puedes patalear, pero no conviertas esa ira en violencia. No tienes el derecho ni de romper, ni de pegarte en la pared, ni de maltratar a nadie. Cuando tú le dices eso a tus hijos aprenden a manejar esa ira sin dañar a nadie. Porque lo hay que evitar que esa ira que tus hijos tienes adentro lo convierta en violencia. No, y la misma ira que pueda tener quizás el padre en un momento determinado por algo que haya hecho el hijo, debe poderla controlar, de modo que eso sirva de ejemplo a ese mismo muchacho cuando tenga su propia familia y cuando el padre o la madre le digan a este hijo o a esta hija, mira, debes controlar la ira, ya ellos tengan de ti de antemano un ejemplo a seguir. Porque a veces hay padres que le piden a los hijos hacer cosas que ellos no hacen, que los mismos padres no hacen. Tú sabes que no controlar la ira, manejar la ira. Tú sabes que los ancianos, nuestros viejos antes, no eran psicólogos y cuando hablaban con base. Sí. Cuando ellos te decían cuenta hasta 10, no es que tú vas a contar hasta 10, sino que mientras tú vas contando hasta 10 al paso, Te vas calmando. Tú vas respirando, tú vas calmando, tienes tiempo fuera y ya calmado tú puedes hablar con tu hijo. Eso es el manejo de la ira. Esa parte, Carlos, cuando tú hablas de que tú puedes hablar con el hijo, ese conversatorio que debes tener con el hijo, ¿en qué momento debe producirse? Me explico, a veces muchachos se porta mal, hace esto, hace lo otro, y los padres a veces no conversan con los hijos, lo castigan, ya lo maltratan, le dan, como nosotros conocemos en nuestro país, una pela, que una pela en nuestro país es, le di durísimo, que lo marqué, que le dolió. O una chancleta boomerang. O una chancleta boomerang. Aquí todos conocemos lo que es la chancleta boomerang. La amarilla, la gorda. Exacto, que tú vas doblando y la chancleta va detrás de ti. Exacto. Entonces,
¿Cómo debería darse eso, ese saber escuchar al hijo? El hijo se equivocó, hay que arrancar de entrada castigándole o tú comienzas a hablar, le da la oportunidad que él se pueda defender, que él pueda explicar, que se pueda disculpar. Y si él se disculpa, igual se da una corrección, una consecuencia, como le has llamado, pero explicándosela al hijo que pueda comprenderlo. Tú sabes ¿Cómo que se hace ese proceso? Es para enseñarle a muchos padres cómo manejarlo, porque hay padres que no saben hacer eso, Carlos. Tú sabes que el mejor proceso de tú educar a tus hijos y tú darles reglas claras y tú conversar con tus hijos es tú entenderlo tú. Tú comunicarte tú. Como a mí me gustaría que mi papá hablara conmigo, que me hiciera sentir bien a mí. Y así como a mí me gustaría que mi papá hablara conmigo, me hiciera sentir bien a mí, yo lo hago con mis hijos. Una forma adecuada de que un padre, para un padre hablar con su hijo, ¿cómo sería? Por ejemplo, hay padres que hablan gritándole al hijo. Para ponerte un ejemplo, es una manera completamente errónea, un error que cometen muchos padres, que le hablan gritándole al hijo, le hablan fuerte, y eso tú sabes que lacera sus sentimientos, los hiere, los avergüenza, y ahí vienen luego problemas internos en las emociones de este muchacho. Uno de ellos es autoestima baja, y retraimiento social y una serie de cosas más que se dan ahí. ¿Cuáles serían una forma adecuada de que un padre pueda dirigirse a su hijo y pueda crear esa confianza que La debe primera haber? forma adecuada es que los padres dejen de ver la conducta del niño como un humano. Porque a veces creemos que la conducta que el niño presenta es él. Que la conducta es el mismo, la persona. La misma la persona. Y- Y y- son dos cosas totalmente La diferentes. conducta es un resultado. De algo que pasó. Ujú. El ser humano sigue siendo ser humano. Que aprendamos a ver a nuestros hijos como seres humanos. Como hijo, sobre todo. Y como hijos, que lo escuchemos. Que si él se puso de rabioso o él hizo algo, que entendamos por qué lo hizo. ¿Por qué tú lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿En qué te escucho? ¿Entiendes? Sí. Carlos, antes de irnos al próximo corte comercial, quiero hacerte la siguiente pregunta. Las consecuencias de no escuchar a nuestros hijos, las consecuencias de no hablar con nuestros hijos, de no crear esa conexión que debe haber entre hijos y papá y mamá, sobre todo el involucrarse papá y mamá en eso. A lo inmediato, a mediado tiempo, a futuro, ¿cuáles consecuencias pudiéramos mencionar? El hecho de que los padres están ahí para corregir y llamar a la atención, pero no para realmente criar de manera adecuada. Esa consecuencia de todo eso que tú acabas de decir, nada más hay que preguntárselo al líder de una banda. Ujú. ¿Cómo sería eso? Bueno, si el papá no escucha, el papá lo que impone, el líder de una banda, o el narcotraficante, o el ladrón, o el asesino, le da todo eso que el papá no le dio, el niño se siente bien porque él me escucha, él me entiende, él sabe lo que yo quiero, y por agradecimiento yo tengo que hacer lo que él Lo que dice. estamos diciendo es que entonces una de las consecuencias en un hijo que sus padres no lo escuchan, no le prestan atención, no se preocupan por lo que ese muchacho piensa, siente hacia adentro, sino que básicamente como está ahí, pero no le doy importancia. Estamos hablando que una de las cosas es que entonces ese muchacho se va a las calles y cualquier cosa que el mundo afuera le ofrezca, lo va a recibir porque tiene un hambre de afecto, tiene un vacío y necesita llenar ese vacío que nunca se va a llenar, por cierto. Cuando tiene esa necesidad de papá y mamá, no lo va a poder llenar porque solamente que puede encontrar personas adecuadas, que la vida le traiga un ambiente adecuado, va a poder encontrar esa plenitud. Exacto. Pero lo que tú me estás diciendo es que por lo general lo que sucede es que ellos van y buscan llenar ese vacío en la prostitución, que las drogas, porque esos muchachos vienen y le dicen, ven, somos tus amigos, te recibimos, ven. Acuérdate algo, que nosotros no hemos perdido es que pensamos que la sociedad hacia la familia. Y al revés,
La familia hace la sociedad. La familia hace la sociedad. Hoy día estamos como al revés. Y hoy estamos al revés. Los roles han cambiado. Yo oigo muchos padres decir, estamos en el siglo XXI. Lo que está diciendo eso es lo mismo que tú acabas de decir. Eso está dando la razón a lo que tú estás diciendo. Estamos en el siglo XXI. Hay que dejar a los muchachos tal cosa. ¿Qué están diciendo? Hay que dejarlos que hagan lo que la sociedad está haciendo. O sea, yo no le explico esto no, esto sí, sino todo eso es permitido. Estamos en el siglo XXI, hay que dejar que los muchachos hagan lo que hagan. Es como yo traer un león de la selva y lo soltarlo en el monte, aquí en la ciudad. ¿Qué va a hacer el león? Atacar a todo el mundo y a comerse a todo el mundo porque el león no está amaestrado, el león no conoce, el león no sabe hacia dónde va. El león lo sacaron de su entorno. Eso está sucediendo con los jóvenes y con nuestros hijos. Vamos a irnos a al próximo corte comercial. Al retorno, Carlos, quiero que hablemos un poquito sobre la sobreprotección a los hijos. ¿Qué consecuencias trae eso? ¿Qué sucede en esos hijos cuando son demasiado sobreprotegidos por sus padres? Gracias por visitar nuestro canal. Suscríbete si aún no lo has hecho, haz clic en el botón me gusta y comparte este video en tus redes sociales.